se vive los clásicos como jugador y hoy cómo los vive desde afuera? Bueno, lógicamente que, digo, me tocó las tres etapas. Me tocó como jugador, como Como técnico entrenador, claro. y ahora como aficionado, Sí, como sí, sí. aficionado, ¿no? Como ex jugador. Bueno, lógicamente se viven de tres maneras distintas, ¿no? Una, la más importante cuando estás dentro del campo, porque, bueno, al menos yo me sentía en la posibilidad de aportarle algo a mi equipo. Como técnico es una sufridera de la... ¿Por qué? Porque, bueno, de perdida dentro de la cancha le das una patada a un contrario, pero ahí en la banca, Claro. digo, te ves imposibilitado, ¿no? Y fuera de sufriendo porque a veces, según tu humilde opinión, ves jugadores que para ellos el clásico es un partido más y a veces lo declaran. Entonces, honestamente te digo, ahí es donde a mí me da mucho coraje, ¿no? Porque en realidad, a lo mejor esto de los torneos cortos trajo como consecuencia esa de que los jugadores vienen, están 6 meses y se van. Entonces, sí, para ellos sí es un torneo más. Pero para gente como Barbadillo, como Tomás Boy, un servidor, yo jugué 16 clásicos, perdí uno nada más. Wow. Entonces digo, no lo perdí yo solo, lo perdimos todos y los otros los ganamos y empatamos todos, Todos, ¿no? sí. Entonces, digo, cuando tú lees, no, es un partido más, sí, son 3 puntos, sí, ya sabemos que son 3 puntos, no te van a dar 6 porque es el clásico, pero tienes que sentir lo que siente la gente y cómo vive la gente el clásico aquí en la ciudad de Monterrey. Entonces, por eso yo siempre digo, pues, no solo el clásico, yo perdía un partido aquí que afortunadamente perdíamos poco. Casi. Mi señora sabía que no me podía decir que fuéramos a cenar a algún lado o a salir. A mí me da pena salir a la calle. ¿Por qué? Entonces te digo, el hecho de jugar un clásico y no sentirlo y no vivirlo, pues digo, no mereces estar en el club. No, definitivamente. ¿Y había rivalidad con los Rayados? Sí, la rivalidad que siempre va a haber, la rivalidad deportiva, afortunadamente, ¿no? Porque digo, si bien es cierto, había ese deseo de ganar el clásico, tanto de parte de ellos como de parte Claro. de nosotros, también es cierto y afortunadamente sí, eso hay que mencionarlo y subrayarlo muy bien, es el hecho de que nunca, al menos que yo me acuerde, o que me haya tocado, o sea, se vivió algo que hubiese sucedido, algo grave dentro de un clásico. O sea, que bueno, que ganara Tigres o que ganara Rayado, hasta ahí, afortunadamente. Y creo que eso sí es de comentarse. ¿Por qué? Porque en todos los clásicos del mundo normalmente hay broncas, se Sí, enfrentan sí, en la sí. calle, hay heridos, hasta muertos en el Boca River, en Brasil ni que se diga. Entonces, te digo, si bien es cierto, es un clásico importantísimo para la ciudad, pero también es un clásico que afortunadamente no pasa de lo deportivo. Pero sí le llegaba uno que otro rayado en la calle cuando tenía que salir y le decía, o algo. Mira, digo, es lo bonito que me ha dado el fútbol a mí. Yo sé que, digo, no todos los Rayamos van a querer, No, claro, claro, claro. pero me han pasado detalles. Yo, después de retirado, estuve trabajando un tiempo también en el periódico El Norte, bueno, en Editor El Sol. Escribía en el periódico El Metro. Y me tocaba ir al TEC, y un partido al TEC, otro partido aquí. Un día me acuerdo que era invierno, yo traía una caribita roja, hacía un frío. Entonces yo iba para el TEC ahí con todos los vidrios cerrados en mi caribita. Entonces yo veo venir por el espejo, veo venir un carro, como con 5 o 6 adentro y sin camisetas y con afuera, con la bandera de Monterrey. Entonces dije, Huele mal entonces esto. me conocen, se emparejan y me hacen seña que baje el vidrio. Entonces dije, bueno, una ventada Qué más. valiente, yo pensé que iba a decir otra Una cosa. ventada más, una ventada menos. Dije, me la aventaban 35 dentro del estadio, 5 o 6. Entonces bajo el vidrio, no del todo, o sea, bajo el vidrio. Entonces digo, bueno, no te voy a decir, hinche Batocleti, eres el único, odiamos a los tigres, pero eres el único tigre que nos caes bien. Y se fueron. Ah, O sea, sí, entonces te digo, son detalles que te deja el fútbol que tú dices, bueno, algo dejé, ¿no? Inclusive yo me retiré aquí en un clásico. Digo, bueno, me hicieron cierto homenaje aquí ajá, en un sí, sí, sí. clásico. Entonces inclusive yo salí a la cancha vestido como jugador con el equipo, que mucha gente se pensó que volvía a jugar. Entonces digo, bueno, había en ese tiempo, era cuando había medio estadio Tigres y medio estadio Rayado, ¿no? Como ahorita que son, o allá Rayados y aquí Sí, sí, sí. Tigres, ¿no?
Entonces digo, cuando di la vuelta olímpica, digo, bueno, me puse a llorar lógicamente, pero también era por el hecho que todo el estadio estaba aplaudiendo, o sea, no nada más los Tigres. Entonces digo, que sea reconocido y por el rival de la ciudad. Entonces yo digo, bueno, bendito sea Dios, algo nos tocó dejar, ¿no? Debe ser complicado. Sí, se vive una tensión muy especial. Yo siempre la disfruté. Mucha gente no me entiende o no me cree eso. Y me dice, ¿cómo que lo disfrutaste? Pues sí, es como cuando ibas a presentar un examen desde joven. Y, pues, hay un cierto hormigueo, ¿no?, en la boca del abdomen, en donde uno empieza a sentir esa presión, pero es una presión sabrosa, es una tensión, yo digo que agradable. Y hay que verla así, porque si no acabas histérico, no acabas mal en cuanto a tu equilibrio emocional. Hay que mantenerlo así, y yo la verdad lo disfrutaba mucho. Sí te tensa también, si te toca de local o te toca de visita, estar pendiente de los detalles. Llegó un momento en que teníamos que también hacer dispositivos de seguridad. Afortunadamente hay, por excepción, un clásico en donde hubo un problema serio, pero pues los otros 101, vamos al 103 ahora, pues han transcurrido así, con una gran pasión, pero con un gran respeto. Y eso creo que es algo que debemos preservar, es algo que debemos que mantener en la ciudad. Ayer yo me di una vuelta ahí por Fundidora, con lo del clásico Regio 40 años, y me dio mucho gusto que me pidieran tomarse fotos, o que yo me tomara foto con ellos, tigres rayados, uno de cada lado, familias donde van la señora y el esposo con las camisas de los dos clubes, con los niños igual, o todos rayadillos, o todos tigrillos, o combinados, y se sigue respirando eso, y eso es algo valiosísimo. A mí me tocó ver en Sudamérica cosas muy, muy pesadas y muy delicadas y muy tristes, en donde gente de la misma barra se agrede o incluso se busca eliminarlo, y eso es muy, muy grave, ¿no? Me tocó, cuando estaba dirigiendo todavía Pasarela en River, me tocó ir a ver un juego contra Estudiantes, y luego muy, muy mal el comportamiento de la barra afuera del estadio, entre ellos mismos, peleándose un liderazgo de la barra, y eso, gracias a Dios, no ha ocurrido, y esperemos que no ocurra nunca en México, y menos en ningún lado. No es bueno para nadie, ¿no? Así que bueno, pues sí hay que meterle toda la pasión, pero todo el hielo a la cabeza para estar sereno y no perder la paz interior que uno debe tener para manejar las situaciones. Que si hay boletos, que si no hay boletos, cómo manejar. Hay invitados siempre, hay gente que quiere venir al clásico, hay compromisos de los clubes, y luego toda la logística. Una vez nos tocó ir del Cerrito al Universitario, se atravesó un tren acá por Churubusco, ¿qué es Churubusco? Sí. Y por en contra, y íbamos con escolta y demás, y pues el tren ni para atrás ni para adelante, no sé si era tigre o qué el caso es que se vive una tensión extra, ¿no? Y bueno, afortunadamente llegamos allá, íbamos con Pasarela ese partido, el del 4-1, entonces esa vez fue, y era una semifinal, entonces todo eso le mete presión al ambiente. Yo lo que trataba, como parte de mi responsabilidad, era quitarle presión al momento del partido. Los jugadores, pero sobre todo los técnicos, son muy dados a desahogarse en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y por qué no previeron eso? ¿Y por qué no lo otro? Y te empiezan a querer reclamar. Le digo, tú serena, tú concéntrate en el juego y nosotros resolvemos esto, tranquilos. Y es parte de la labor que tienen que hacer para que ellos no estén encargados o ni preocupados de nada de la logística y de los trayectos, etcétera, ¿no? Pero sí se vive de una manera muy especial. Pues lo hemos dicho todos, desde que estás esperando qué fecha le ponen al clásico, ya desde ahí lo empiezas a vivir, y luego lo vives todo el año, entre la broma y la vacilada, y que también se vale, sin faltarle el respeto al otro. Hay bromas pesadas, no nada más del fútbol, de todo, y yo creo que las bromas pesadas no son buenas. Es decir, se vale la broma, y se vale, dicen que el que se ríe se lleva, ¿no?
se vale echar broma y aguantar broma, porque si no la aguantas, pues mejor no la eches, ¿verdad? De hecho, ha pasado, Jorge, que algunos jugadores, lo hemos aquí comentado, ¿no? Mencionan como que dicen que es un partido más. No. Pero yo creo que ahí como que lo avientan con jiribilla, ¿no? Digo, para quitarse un poco presión, sobre todo jugadores que vienen llegando y que también se ha dado mucho ya de los últimos años para acá, de que casi no hay jugadores que se arraigan tanto en un equipo. Claro. ¿A qué se debe eso? Lo platicaba yo con Batoclete hace unos días, eso normalmente el que opina es el que no lo ha jugado. El que no lo ha jugado no puede opinar de un clásico. Él puede pensar que es lo mismo. Cuando llegó a Monterrey Chupete, pasó eso, y don Carlos lo criticó mucho, y yo le dije, bueno, pues está bien, y a mí me querían ganchar un poquito con esa discusión, ay, que don Carlos dijo, y que de Chupete, y dije, mira, pues yo me quedo con don Carlos que dijo, tigres, tigres, ra, 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 y se acabó el pleito de aquel. Ese es el señor Milok que yo quiero ver, y somos amigos desde siempre. A mí me tocó debutar en un juego contra Milok, él no se acuerda. Yo jugué contra Irapuato, con Claudio Lostanao, con Raúl Chávez, con Humaitá. Ese fue mi partido de mi debut contra él. Él jugaba en Irapuato con el Churumbel Mario Rey, con Belmonte. Me tocó marcar a Belmonte, el que metió el gol contra País de Gales, el que le dio el primer punto a México. Ahí debuté y luego jugamos de regreso aquí en Monterrey y volví a jugar ese partido. En fin, ese es el clásico, el que despierta esa pasión. Yo no es cierto que es un partido más. No lo puede ser. Significa muchas cosas más que los 3 puntos. Significa la supremacía sobre el otro en la ciudad. Luego, la mayoría de las veces ha marcado un rumbo. El que gana el clásico normalmente agarra una racha, un envión fuerte, o una inyección de ánimo muy fuerte, y es lo que buscas, porque te da una inyección de ánimo enorme ganarle al rival de la ciudad. Y la rivalidad, el clásico se juega cada semana en estar mejor en la tabla que el otro equipo de la ciudad, y siempre estás buscando eso. Pero lo importante es que haya respeto, y hay un gran respeto entre las instituciones y entre las empresas que están atrás de las instituciones, y eso es muy valioso, y eso es algo que tenemos que mantener por encima de todas las cosas.